¿Cómo están? Episodio 456. Sigo fuera de mi estudio, relajado, en un lugar muy rico, muy tranquilo. Seguramente van a escuchar ruido porque por allá están jugando. Pero quería platicar con ustedes de un tema que me preocupa muchísimo. El tema de las desapariciones. Y no le cambien, no le apaguen. Tengo muy medido que cuando en Factor Kaiser platicamos de las desapariciones, cuando platicamos de la violencia, cuando platicamos de la inseguridad, de pronto en el Analytics, esto que se llama estudio de YouTube, puedo ver cómo muchas personas dicen, no, a mí no me hables de eso. Yo no quiero saber de ese tema. Y lo entiendo, de verdad entiendo perfecto tu lógica. Entiendo la lógica de personas que dicen, ahorita no, y menos si estoy en vacaciones. Ahorita no me estés chingando con temas que me espantan, con temas que me dan miedo, con temas que me hacen saber y entender el país tan difícil y tan complejo en el que estamos viviendo. Ahorita no me chingues con eso. Lo entiendo, de verdad, entiendo perfectamente cómo este tema es el menos agradable del mundo. El tema de la violencia, la inseguridad, las desapariciones, es eso que hace que sintamos, cuando lo racionalizamos, cuando lo entendemos, que sintamos que vivimos en un país horrible. Y no solo eso, que nuestra vida se altera. Lo entiendo perfecto. Pero no le cambies, vale la pena. Escúchame esto que te voy a platicar porque el día de ayer Naciones Unidas anunció que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, te lo estoy leyendo de la página de las Naciones Unidas, ha decidido solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que considere medidas destinadas al apoyo del Estado parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Sigo con la cita del comunicado de las Naciones Unidas que está en su página oficial. En su decisión publicada en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el comité concluyó, escucha esto, de Naciones Unidas, el comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes contra la humanidad. Sigo leyendo. Basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país. Sigo con la cita, ya te prometo que ya acabé. El procedimiento de carácter preventivo tiene como objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, mas no establecer responsabilidad penal individual. En virtud del artículo 34 de la Convención, el comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligada a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia. Su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación y la información recopilada por el comité desde el 2012, entre otras cosas, a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El comité también ha tomado nota de la información presentada por el Estado parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión. Es brutal esto que acabo de leer, porque las Naciones Unidas dicen, hay algo gravísimo pasando en México. Están desapareciendo personas. Personas que estaban de pronto en su casa o que iban a trabajar, desaparecen. Desaparecen quiere decir, la familia no sabe si lo mataron, si se fue, si lo reclutaron para formar parte de las filas del crimen organizado. No se sabe. Y entonces las Naciones Unidas dicen, algo grave está pasando.
No pasa una vez, 2, 3, 5, 10, 20 veces al mes. Pasa decenas de veces al mes de manera sistemática y generalizada. Y el Estado no parece estar haciendo nada. Este es el gran drama, este es el gran problema. El problema para Naciones Unidas es que vino, trató de informarse, trató de investigar, trató de colaborar con el Estado mexicano, no encontró la información adecuada, no encontró la reacción adecuada del gobierno mexicano y ahora tienen que subir este tema al Pleno de las Naciones Unidas para tratar de llevarlo, investigarlo, entenderlo y sacar conclusiones. ¿Cuál es la reacción del gobierno mexicano? La reacción del gobierno mexicano es decir, no, aquí no está pasando nada. No, no es cierto. O sea, lo primero que hace el gobierno mexicano, lo primero que hace el narcorrégimen morenista, como en todo lo demás, es negarlo. Porque lo que hemos vivido tú y yo en los últimos 7 años no es un gobierno que trata de enfrentar los problemas, que trata de abordar los problemas, que trata de corregir los problemas, sino su reacción permanente, sistemática, es negarlo. Y después, mentir. Mentir, como platicamos el miércoles pasado, mentir para tratar de guardar cara. Mentir para tratar de convencer a una parte del electorado de que lo que tú y yo estamos viendo, lo que vemos todos los días, lo que vemos de manera clara y contundente, no está pasando. Que lo que vio Naciones Unidas no sucede. Lo que vieron los investigadores que estuvieron aquí en México, lo que detectaron y lo que les preocupó tanto como para emitir una resolución de este tipo que va a pasar al Pleno de Naciones Unidas, eso no está pasando. Ese es el problema que tenemos hoy. El problema no es simplemente que estén desapareciendo personas en México todos los días, en todos los estados de la República, sin respuesta clara del gobierno. El problema, dice Naciones Unidas, es que esto es sistemático y además queda impune, no pasa nada. El narcorrégimen morenista ha intentado desviar la atención de este tema una y otra vez. López lo negó incesantemente. López trató de hacer y rehacer el esquema de recopilación de datos y fue un escándalo porque parecía que lo único que estaba haciendo es desaparecer a los desaparecidos. Pero acaba de volver a pasar. La señora Sheinbaum otra vez intentó, como su jefe, tratar de negar el tema y tratar de rehacer el registro de desapariciones. Y una de las organizaciones más importantes en México, que es Causa en Común, sacó luego un comunicado para decir, el comunicado se llama, además de reducir números, ¿cuándo habrá acciones para enfrentar el drama de las desapariciones? Lo que dice el comunicado es que la depuración, y lo pone entre comillas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas exhibe una vez más la precariedad de la información y la debilidad de las instituciones responsables de generarlas. Se trata de un registro inaccesible, sin reglas claras y sin mecanismos independientes de verificación. La reclasificación que se anuncia son a todas luces absurdas. Además, sin fortalecimiento de instituciones, las depuraciones serán simples ajustes a las estadísticas para tratar de mantener un discurso político, pero sin traducción en verdad ni en justicia. Y este es el tema. Causa en Común pone el dedo en la llaga. Durante 7 años, el narcorrégimen morenista ha tratado el tema de las desapariciones como un tema de la oposición, como un tema como un instrumento que la oposición utiliza para tratar de golpear políticamente a este santo narcorrégimen morenista. En ningún momento, ni López ni Claudia han tratado el tema de las desapariciones como un drama humano que requeriría de la atención, del foco del gobierno para lo importante, carajo, que es encontrar a las personas, atender a las familias. Hace una semana en este episodio de Factor Kaiser te leí el tuit de Ceci Flores, que a mí me hizo chillar cuando lo leí, que se me cortó la voz cuando lo estaba platicando contigo, en el que dice, te encontré y cumplí con mi cometido, con mi promesa de encontrarte. Se lo decía a su hijo, con un hueso de él en la mano.
Unos días después, los análisis de ADN demostraron que en efecto era su hijo. Nunca la recibieron en Palacio. Nunca han recibido a ninguno de los familiares de los desaparecidos. El narcorrégimen morenista sigue tratando este tema como un tema de la oposición y sigue tratando este tema como algo a lo que tiene que responder, a lo que tiene que responder con mentiras, a lo que tiene que responder con fantasías. No es una preocupación para ellos la integridad de las personas que no aparecen. No es una preocupación para ellos la angustia de las familias que no encuentran a sus desaparecidos. No es una preocupación para ellos el identificar a los grupos de crimen organizado que están desapareciendo personas. No es una prioridad para ellos identificar a los miembros de los cuerpos Guardia Nacional, Ejército, policías locales o municipales que estén colaborando con el crimen organizado para desaparecer a estas personas. Nada de eso es una prioridad para ellos. Nada, absolutamente nada de eso es una prioridad para ellos. Para ellos la prioridad es que no nos golpeen políticamente, que este tema no nos golpee políticamente. Así de pinches miserables son, carajo. Y esto es importantísimo que lo entiendas, porque más allá de los discursos de a favor o en contra, de viva el narcorrégimen o muera el narcorrégimen, esto es un tema humano, esto es un tema humano muy grave. Tenemos hoy un régimen en México al que le vale absolutamente madres el que aparezca o no aparezca viva una persona, el saber si fue torturada o no, el saber si esta persona todavía puede encontrarse o identificarse. A este gobierno le vale madres si las familias de estos desaparecidos pueden o no encontrar en algún momento paz por saber qué pasó con sus hijos. Pero sobre todo, y lo más importante, es que queda claro que a este gobierno le vale absolutamente madres hacer justicia. Que las personas que están desapareciendo personas paguen en la cárcel. Si están desapareciendo personas para traficarlas, que pierdan todo aquello que ganaron con el tráfico de personas. Si las están reclutando para el crimen organizado, que pierdan todo aquello que ganaron a través de el reclutamiento. Si las están simplemente desapareciendo porque son incómodas o porque sabían algo o porque un secuestro salió mal y no recibieron el dinero que tenían que recibir, que paguen. Y al gobierno le vale madres. Y esto es lo más doloroso, esto es lo más encabronante, que tengamos una crisis reconocida ya por Naciones Unidas de desapariciones en el país, que suman decenas de miles de personas. 130,000 según el propio gobierno reconoce, 130,000 personas que no aparecen. Y ver y entender que a Sheinbaum, a López y al narcorrégimen morenista solo les preocupa la imagen que esto les genera a ellos y que solo les ocupa negar el caso y tratar de responder con mentiras. El darse cuenta de esto nos tendría que enfurecer a todos. Pero no solo eso, tendría que preocuparte mucho porque hoy las carreteras de México, hoy las calles de muchísimas ciudades son reino del crimen organizado. Y nos puede pasar a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera que nos está viendo desde diferentes lugares del país, desde diferentes ciudades del país, a cualquiera que se mueve por carreteras, a cualquiera que va a distintas zonas de vacaciones, le puede pasar que el crimen organizado tome a algún familiar, se lo lleve por secuestro y tratar de obtener dinero para reclutarlo, para formar parte de las filas del crimen organizado, o simplemente como acto terrorista, que es lo que hacen hoy en el país varias de estas organizaciones, que es extraer personas de sus familias, sacarlas de sus negocios, matarlas para dar mensajes, para mandar mensajes en diferentes pueblos y ciudades de este país de aquí mandamos nosotros. Y tener a un gobierno que no reacciona a eso, a mí me deja muy claro que
se convierte en una prueba más de que son parte de lo mismo, de que trabajan juntos, de que son aliados. Es decir, el tema no puede estar más claro y no puede estar más en nuestra jeta. Y la respuesta que tenemos es, no es cierto, no está pasando, nos quieren afectar. Lo estamos viviendo tú y yo en todas las ciudades del país, en todos los pueblos del país, en todas las carreteras del país. Todos conocemos a una familia, todos conocemos a una familia a la que le han secuestrado a una persona. Todos conocemos una familia en la que de pronto un hijo desapareció y no se encuentra. Todos conocemos una familia que libró un secuestro en una carretera. Todos, todo México. Todos lo hemos vivido. Y entonces, insisto, esto ya no se trata de ser o no oposición, ya no se trata de encontrar temas que le afecten al narcogobierno o no. Se trata de enfrentar como sociedad que estamos viviendo un drama de violencia, un drama de crimen organizado, un drama de homicidios. 235,000 homicidios en estos 7 años, el récord absoluto de homicidios en un sexenio con un año. No ha habido otra época en el país con más violencia y con más impunidad. El dato brutal que sacaba México Evalúa hace poco de que el 95% de los homicidios en México se quedan absolutamente impunes es brutal. De cada 100 homicidios, solo 5 van a juicio, porque luego ahí se reduce el porcentaje de los que obtienen una sentencia condenatoria. Ya no sé cómo decirte que este tema va mucho más allá de política, de a favor o en contra de Morena, de a favor o en contra de algún otro partido que podría obtener el poder. Es un tema que nos debería de preocupar a ti y a mí, a todas las personas. Si llegaste hasta este momento del programa, te lo agradezco mucho, de verdad. Agradezco mucho que estés, que aguantes la angustia que genera escuchar estas cosas. Pero ahora lo que te pido es que conviertas esa angustia, esa preocupación, ese miedo en energía para hacer algo. No nos podemos quedar atrapados, congelados en el miedo y en la angustia. No podemos, porque este es nuestro país. Tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con este narcorrégimen que se alía con los malos que matan, desaparecen, extorsionan, torturan personas por todo el país. Ese es el pedo. Morena está aliado con las personas que generan la violencia, que generan tu miedo, que generan la inseguridad tuya y de tus hijos. Morena está aliado con ellos. Está aliado con ellos de todas las maneras que ha podido, no solo porque financian campañas o porque forman parte de sus círculos de candidatos y demás. Está aliado con ellos porque no los toca. No los toca. Nadie paga las consecuencias en este país de cometer crímenes de lesa humanidad, como dicen Naciones Unidas. Y ese es el drama. Si no hay otro motivo, ese es el motivo por el que tendríamos que hacer que este narcorrégimen pierda el poder para siempre para reconstruir nuestro país. Si no hay otro motivo, este es el motivo. Este es el que tendríamos que encontrar. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices ya no vamos a cerrar los ojos. Ya no nos vamos a tapar los oídos cuando escuchemos cosas que nos incomodan y que nos dan miedo y que nos frustran. Ya no nos vamos a voltear para otro lado cuando nos hablen de desapariciones, cuando nos hablen de violencia, cuando nos hablen de inseguridad. Por mucho miedo y frustración que nos genere, ya no vamos a cerrar los ojos, taparnos los oídos o voltear para otro lado. Nos vamos a enfrentar a esta realidad que vive el país para transformarla, para cambiar a nuestro país. Y por eso, viva la resistencia.